Dale. Y seguimos, gracias Lidia por tu tiempo, con la siguiente pregunta que es similar a la anterior, de hecho, pero que en algún punto es un poco diferente. Y la pregunta es, ¿cómo vives el evangelio en tu cultura? Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Y pues, ¿cómo vivo el Evangelio en mi cultura? Yo vivo el Evangelio, como lo habíamos mencionado, no rechazando la cultura, sino transformándola desde adentro. ¿Sí? Eso es algo que ya lo tenemos como bien claro. Y en primer lugar, es que esto no es algo abstracto, no es algo como que digo, ah, sí, yo lo vivo así y ya, no, sino que se requiere vivir constantemente o todo el tiempo. Entonces, vivir la fe como algo visible o vivir el evangelio se requiere, se centra en decisiones, palabras y relaciones. Em, Amar y valorar mi cultura, eso es algo que no solamente se puede como decir, yo lo amo, no, sino que también están las decisiones, también están las palabras y esto entra también en las relaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, en primer lugar, pues amar y valorar mi cultura es como amar también mi origen, amarme por quién soy, por quién soy, de dónde vengo. También se centra en las características también o personalidades, las características que nos definen a nosotros como indígenas, más que nada, de cómo nosotros somos, cómo pensamos, cómo hablamos o cómo es nuestra cosmovisión también. Entonces es algo que nosotros podemos amar también, nuestro origen y nuestras características o personalidad también. Cuando hablo del origen me refiero de dónde venimos, de dónde somos. Entonces es algo que también tenemos que tenerlo muy bien en claro. También amar la vestimenta o lo que nosotros usamos como indígenas. Y creo que es algo que nos define también a nosotros, nos resalta y nos diferencia de los demás. Por ejemplo, algo curioso que a mí me pareció fue la vestimenta de ustedes, el traje típico que usan ustedes. Y yo me quedo como que este es indígena y este no es indígena. O sea, es algo que resalta. Eso es algo que Sí, resalta en sí, una sí. persona. Entonces, creo que es algo que nosotros también debemos amar, la lengua o el idioma también, porque muchas personas quieren hablar otro idioma, pero nosotros eso es algo que nos hace como únicos, que entre nosotros podamos hablar, que entre nosotros con una compañera o con un amigo, con nuestros padres, podemos comunicarnos de una forma diferente. También amar, valorar el ambiente que tenemos, las riquezas culturales o las riquezas que tenemos como indígenas. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos muchas cosas que nosotros valoramos, es por ejemplo las montañas, los árboles, o sea, los medios ambientes que tenemos. Entonces, eso es algo que como que a uno lo resalta también, que le dice, ah, tú eres indígena, tú vives allá, me imagino que tú vives en esa parte, porque nosotros tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, que es de Colombia, que es muy conocido, entonces está en la parte norte, entonces ahí como que dice, me imagino que viven bien porque tienen árboles, los que viven en la ciudad siempre nos dicen eso, entonces como que uno se siente orgulloso de pertenecer en unos lugares así con tantas cosas que el Señor también le dio. Y uno como que dice, ¿por qué yo nací aquí? ¿Por qué no debí nacer en la ciudad? ¿O por qué yo nací como indígena? No, 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 eso no es un obstáculo. Siempre va a ser una bendición de verdad. Y es algo que nosotros como indígenas debemos de estar agradecidos porque por un propósito el Señor nos tiene ahí. Algo que tenemos que amar es también a nuestra familia, valorar nuestra familia. No solamente de amarme yo, sino de ver también de la familia en el que pertenecemos, amar nuestra comunidad. Entonces, eso es algo que como que
y creo que debemos tener muy bien en claro. Hay otra cosa es que en las relaciones también, cómo yo vivo el evangelio en mi cultura es teniendo buenas relaciones. Primero con Dios, tener una relación súper íntima con Dios. Cuando conoces esa relación con Dios, tienes esa relación, perdón, tienes esa relación con Dios, tienes una relación contigo mismo. Y ahí es donde tú ves cuál es tu identidad. También debes de tener una buena relación con tu familia, una relación en donde se base en amor, en respeto. Y ahí es donde entran también las decisiones. Tú tomas la decisión de amar, tú tomas la decisión de poder relacionarte, pero ¿qué palabras usas también? ¿Sí? Entonces, las relaciones con tu familia es algo que puede fortalecer también las relaciones con tu comunidad. Pero con tu comunidad, una relación con tu comunidad no es solamente de hablar, no es solamente de mostrar tu éxito, de mostrar lo que tú sabes, tus conocimientos, no, la relación va mucho más allá, de poder tener amistades, de poder relacionarte con personas, de sentir, de poder, sin importar cómo eres, sin importar si eres alguien con un nivel alto o no, no hay que mostrar eso, sino que relacionarte con las personas y ahí es donde las personas se van a sentir amadas, siempre, siempre se van a sentir amadas en esa parte, porque como en nuestra cultura muchas personas, o en nuestra cultura general, así como decir, no sé si en la cultura de ustedes también, pero por ejemplo en nuestra cultura a veces no existe ni tampoco el amor, no existe ese amor. Entonces, cuando una persona estudiada, sin importar, viene y ama a ellos, porque muchas veces los que no son creyentes o los que no son estudiados se sienten inferiores y dicen, nosotros no, nadie nos ama porque nosotros no somos iguales que los demás. Pero una persona sin importar llega y empieza a amar a esas personas con un abrazo, con unas palabras de afirmaciones, ánimos, ayudando, trabajando con ellos. Ahí es donde muestra y mejora, muestra el amor y mejora esas relaciones. ¿Cómo? Sin prejuicios ni comparaciones. Solamente mostrando un Dios que ama las culturas y que Él también habla en la lengua Kogi de mi parte. Porque ahí es donde van a ver si de verdad es un Dios que ama la cultura. Y eso es algo que a mí me parece muy interesante. Hay un testimonio que me parece muy bueno, o totalmente es algo que yo diría que me marcó a mí también. Es que cuando uno empieza a hablar o empieza a predicar o enseñar en español, supongamos que ellos te van a decir, tu Dios no habla en mi lengua. Tu Dios no ama mi cultura, porque si de verdad me amara, hablaría en mi lengua. Entonces eso es algo que como que a mí me quedó como, me marcó porque yo dije como que, wow, de verdad no lo había pensado. Y Dios sí habla en la lengua de cada uno de nosotros, porque Él mismo creó las lenguas y los idiomas. Y eso es algo que resalta en Apocalipsis, que cada lengua, tribu, nación, al final va a estar en la presencia del Señor diciéndole, Hosana, Hosana, Dios soberano. Entonces ahí es donde nosotros, esa es nuestra meta, de poder llevar nuestra cultura, nuestra comunidad al Señor, mostrándole un Dios que ama las culturas, mostrando un Dios que habla también en la lengua de cada uno de ellos, porque el verdadero lengua, el verdadero idioma es el lenguaje de amor, de mostrar ese amor que totalmente no tiene límites. ¿Sí? Entonces eso es algo que creo que es mejor, así es como yo diría que yo vivo en mi cultura y pues seguir viviéndolo cada día constantemente, así como el Señor vivió
El Señor Jesús vivió aquí en la tierra constantemente dando un buen testimonio. ¿Sí? Gracias, sí, de veras que sí, estás totalmente en lo correcto, ¿verdad? En tu cultura, como comentábamos también, como esa parte, ¿verdad? De ir a predicar, pero en comunidad, o sea, no solo llegar y aquí está el evangelio, sino vivir, estar, como tú decías, ¿verdad? Tener ese testimonio. De hecho, me llama la atención porque creo también que, y lo estaba pensando, funciona en todas las culturas. De mi parte, aquí ya se entiende que es el evangelio y todo, ¿verdad? Pero te mencionaba este problema como del sincretismo, ¿no? De unir dos cosas que no, no se pueden unir, especialmente hablando ya de un tema religioso en específico, ¿no? Pero también va lo mismo, no es solo como, eso está mal, y así, ¿verdad? Sino con comunidad, ¿verdad? Entonces yo creo que esa parte es muy importante, el vivir el evangelio en la cultura es literalmente, como ya va como un poco implícito en la pregunta, ¿no? Vivir el evangelio en la cultura. Entonces vamos a ir con la última pregunta, ¿verdad?